Grandísimas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Su pastor amigo Rubén Polanco. Edificaré mi iglesia, Jesucristo. El tema que nos ocupa hoy. Y la sabiduría y el poder de Dios lo sabe todo, lo puede todo y está en todas partes. En los tiempos que el maestro hizo su ministerio, jamás se pensó ver los edificios que vemos en las ciudades, en los diferentes continentes. 120 pisos, 80, 90, 50 pisos. Pero desde ya, cuando le pone el zoom espiritual, miramos la verdad bíblica que dijo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Maestro de Maestros, el único Dios verdadero, Jesucristo. Y note que Él dijo, edificaré mi iglesia. ¿Sí? Eso nos lo dice Mateo en el capítulo 16, el verso 18, cuando Él proclamó eso. Y es interesante ver todo el contexto y todo el escenario donde Él hace inmensa declaración. Todavía no había muerto. Pero minutos antes, ¿quién ustedes dicen que soy? A ver, muchachos. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Estaba amalgamando y construyendo y elaborando el mensaje de las nuevas. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, tú has dicho verdad, porque proféticamente el Señor estaba viendo su muerte, resurrección, la razón por la cual Él estaba predicando y el fin cuando Él ya entregaba su vida, resucitaba. Y se escribía el libro de los Hechos, donde Pedro, que es roca, iba a predicar el primer sermón de Pentecostés, donde inicia el periodo de la gracia, el bautismo en Espíritu Santo, y lo que dice la palabra, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Textos muy típicos, muy conocidos por el mundo cristiano. Amigo, amiga que me escuchas, ponle unos minutos a esta meditación y trata de sacarle provecho para tu encuentro con Dios. No te digo X rubro, X acá, allá. Una iglesia donde se predique la sana doctrina. Edificaré, pero sobre el fundamento de lo que a Pedro le fue revelado. Tú eres Jesucristo, el que va a morir y resucitar. Y va a estar. Ni Pedro comprendía la revelación que Dios estaba declarándole y que estaba testificando a sus compañeros y el escenario que se venía. Porque ustedes comprenderán que más adelante Pedro dice, no vayas para allá, no vayas, y comienza. Y el Señor dice, Pedrito, yo siempre he creído, Dios les revela sus conocimientos a sus verdaderos hijos. Edificaré mi iglesia. Y yo pienso que este es un tiempo donde se está cumpliendo mucho la palabra. Este rubro dice tener la verdad, este líder dice tener la verdad, estos hermanos dicen que acá, que allá, que aquí sí se, que acá lo otro. Hermanos, amigos, Dios viene por una sola iglesia y Él no dijo que iban a edificar tantas. Una sola iglesia, la cual Él iba a edificar bajo su espíritu y su revelación. Si hay algo que tiene la iglesia hoy en día, los que predican a Cristo y andan con Biblia, divisiones, tú tienes la verdad, yo tengo, cuando Dios no nos ha puesto por juez. Yo siempre medito en el ladrón. Pero Dios le dijo en su soberana voluntad, hoy estás conmigo. ¿Quién puede decir, no estoy abriendo paso de las falsas doctrinas, de estratagemas de demonios que engañen al pueblo?
Pero hay muchas iglesias que realmente se mueve el poder, la gracia, el Espíritu de Dios y andan divididas, y aún líderes dentro de su rebaño y sus organizaciones diciendo como cuando Pablo en Gálatas: yo soy de este, yo soy del otro, si no haces esto, lo otro. Cuando Dios dice no hay que tener señorío, Él va a edificar la iglesia sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Por eso le hablaba que Dios es sabio, que Dios es poderoso, y dejó un mensaje claro. Nunca Dios vio los edificios que hay hoy en día, pero usted no puede agarrar un piso de 120 pisos o de 100 pisos, de 90 pisos, y porque a usted se le antoja, porque llegó a un liderazgo o es fulano de tal, usted quiere quitar el fundamento. Para quitarle a un fundamento hoy en día, a un rascacielos como le llamamos, usted tiene que destruir el edificio. Dios no puede ser destruido, Dios no puede ser burlado. Nadie puede poner una tilde, una J a esta palabra. A veces también miramos a través del dinero, quién diezma, quién lo otro, quién tiene más. Cuando en el ministerio donde él dijo, en su ministerio, hubo una mujer que echó una simple moneda y había quienes habían echado. Pero él dijo en su soberano poder y en su sabiduría, dominio y en su mensaje, esta fue la que echó más. Nosotros los hombres tenemos que tener cuidado. Yo les quiero ser muy sincero. En los años que tengo de estar caminando en el ministerio, me cuido mucho de enseñorearme y proferir juicios contra una persona, porque yo le digo que se siente ahí, no se sienta, ya te vas al infierno, porque no me da los $1000 que quiero para ponerle las llantas al auto. Usted es un rebelde. Edificaré mi iglesia. No habla de este rubro, del otro, de aquello. Su iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Por eso es que Timoteo dice, Pablo hablándole a Timoteo, dice, oye Timoteo, si tardo, 3:15, te voy a decir cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No es este rubro, no es este líder, no es este hermano, no es este millonario, no es quien paga un templo, no es el que dice tener los dones, porque Corintios tenía dones, hablaban lengua y fueron en el periodo de la gracia, en el libro de los Hechos, donde se ven peores pecados. A tal punto, yo siempre medito en eso, ¿dónde puede llegar una persona que ora, que habla lengua, que va a una iglesia? El hijo le quitó la mujer al papá. No se cree que eso pasó en Corintios. Por eso es que Pablo le dice, ¿cómo debes conducirte a Timoteo? Que es la iglesia del Dios, columna y baluarte de la verdad. Usted no puede andar con rodeo, con mentira. Yo a veces miro que hay muchos que quieren quitarle un granito de arroz a alguien y ellos tienen un edificio de 120 pisos y no se arregla y aquí no pasa nada. A veces yo pienso que nos contradecimos. Si Dios dice 2 o 3 y si Dios dice que muchos irán a las iglesias y habrá muchos rubros de miles, de 2000, de 3000, de millón evangelizar, pero son pocos, entonces hasta Dios está equivocado, pues. Por eso es que le digo, usted no puede construir un edificio y a los 10, 20, 30 años, porque usted llegó al liderazgo y a la administración del edificio, usted quiere quitar el fundamento sin destruir el edificio y ni sacar los inquilinos. ¿Usted cree que eso se pueda? Eso era lo que decía Cristo. No puede, y el fundamento soy yo, la piedra del ángulo. Y me llama la atención que antes de esto, Pablo se da el lujo de describirle a su amado hijo Timoteo. Dice, mira, es necesario para edificar verdaderamente la iglesia, según dijo Cristo, edificaré mi iglesia, no la de nadie. Por eso es que yo miro con temor
Y he visto en mi carrera pastoral mucha gente que ha usado el texto y ha expulsado vida y la ha declarado en el infierno. Y he visto cómo se desboronan y también a veces siguen reinando, pero sin unción ni presencia, porque nadie puede decir tú te vas, tú te quedas. A veces agarramos mal los textos. Pablo dijo a fin que su alma sea salvada. Pero te entrego en las manos de esa. Tengan cuidado, líderes. Contar, edificaré mi iglesia. Y cuando alguien es propietario, ese alguien puede hacer lo que él desea sin pedirle permiso a nadie, como la prédica. Él es soberano. Y dice entonces, ¿quién debe ser el pastor? ¿Quién debe ser un líder, un obispo? De una sola mujer, prudente, decoroso, no pendenciero, no avaro, no. Que administre bien sus hijos, no que con cosas deshonestas. Por tiempo no le menciono todo, pero a veces si algo yo he comprendido en los pocos años y lo poquísimo, porque realmente se lo digo sin ganas de tributarle a Dios. Dios sabe que no miento. Yo sé que yo soy uno de los más chiquitos, pero le doy gracias a Dios que me ha dado su palabra, me ha llamado y me ha dado a beber de su espíritu. Yo me cuido mucho de las cuantas ovejas que le apaciento a Cristo, decir esto, aquello, lo otro, y las escucho. Y ojalá yo tengo otra postura. A veces me quedo callado como Cristo cuando fue. Dice enmudeció. Hay momentos que el silencio, y hay momentos que hay que hablar. Pero usted no puede estar. Hoy en día miramos, muchos líderes tienen problemas de dinero, de moral, sus hogares, sus vidas. Y andan tirando a medio mundo al infierno, y que hagan y que deshagan, porque no se le hace. Y tú eres rebelde. Al que más se le da, líderes, más se le devenga. Edificaré mi iglesia. No está la iglesia de Rubén Polanco, de Martinino González, de Estribillo Pérez. Es la iglesia de Jesucristo, la cual Él compró con su sangre, la edificó bajo fundamento, y nadie puede poner otro fundamento. ¿Quién creería que el gadareno se iba a salvar? ¿Quién creía que estas mujeres de mal vivir iban a andar muy cerca del Señor? Esos son los milagros de Dios, los cuales usted y yo solo somos administradores de la gracia de Dios, y hacerlo con mucho cuidadito, como dice la palabra, cuidando de no caer. Mire lo que dice el apóstol Pedro, entonces, hablando: edificaré mi iglesia, dijo Jesucristo. Por eso es que a veces yo oro a Dios que haya David, que acepten, que haya Miqueas, que se levanten con un mensaje. Ojalá todos estén en contra, siempre y cuando usted esté seguro que es Dios que le está hablando. Mire lo que dice Primera de Pedro 2, el verso 5, y se lo estoy leyendo con Biblia. 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como dice, sacerdocio santo. Puede ser líder, arzobispo, apóstol, papa, yo no sé quién. Pero si usted no es un santo, sobre usted no se guía el Espíritu Santo, y usted puede trastocar las Escrituras y hacer caer a mucho pueblo, como cuando David se le dijo: no censes el pueblo, y lo censó, y el pueblo comenzó a morir. Yo le digo con temor y temblor, y de paso le digo a los que me escuchan, oren mucho por este servidor, porque en este tiempo se está colando la menta, el eneldo, para ver quién. Pero a veces, por nuestra egolatría, porque a veces un pecado trae otro pecado, por nuestro señorío proferimos y predicamos, y en la emoción hablamos cosas que están lejos de la palabra, y que es abominación a Dios, y que es contraria a Dios.
Sacerdocio santo. Por eso es que Pablo, yo siempre le repito, digo, a los santos, que no a los hermanillos, a los primillos, a los que hacen las cosas malas y tienen 6 libras de pecado y quieren condenar a uno que tiene 1 onza y no saben si mañana Dios los salva. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de la principal piedra del ángulo de este edificio. Por eso es que cuando aquella mujer la agarraron en el acto del adulterio, que ella dijo, ¿y entonces dónde vamos a adorar? Porque yo pensaba que era en este monte, enredada, samaritana y pecadora. Le dice el Señor, mira, los que me adoran tienen que adorarme en espíritu y de verdad. Nacen del agua y del espíritu y andan bajo la verdad. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aceptables. Sí, a Jesucristo, que es el fundamento. No aceptable a los hombres. Sea usted líder, sea laico, sea hermano en África, Asia, Oceanía, Europa. Si usted es santo, usted puede estar en el lugar menos indicado, donde hay muchas cosas. Pero usted sabe escuchar a Dios, usted va a ser salvo. Usted sabe escuchar el Espíritu Santo. Usted sabe conducirse bajo el fundamento, sea líder o laico. O usted está en una selva y escucha esta palabra y acepta a Cristo. Y no hay una iglesia y se conduce como baluarte, como sacerdocio santo, dirigido por Dios para ofrecer sacrificios espirituales. Usted va a ser salvo, porque allí sí entra en las casas, en la selva, por todos lados donde alguien se reúna como Cornelio a hablar la palabra. Ahí envía poder, bendición, Espíritu Santo y revelación. Hoy en día pareciera que la iglesia de Jesucristo está dividida y que nos matamos unos a los otros y tú tienes la verdad. Y a veces hombres de Dios que realmente se le ve un testimonio, se le ve el llamado, se le ve la gracia, pero comienzan a discutir doctrinas estériles. Deje que Dios sea Dios y no se ponga en el lugar de Dios. ¿Quién iba a pensar que por la manipulación, el poder, la organización religiosa y política de la época iba a soltar el peor condenado y iba a dejar el inocente? ¿Quién lo podía pensar? Que cuando ese que era inocente iba a morir porque tenía que morir para resucitar y salvarnos. ¿Quién podría pensar que otro maleante, igual que Barrabás, iba a ser salvo? Esas son la soberanía y el poder de Dios. Usted no puede atribuirse, edificaré mi iglesia. Por eso es que yo trato al pueblo de Dios y aún le digo, el que se siente incómodo, el que quiere carta de traslado, el que no está bien, el que tiene que decirme algo, venga, porque yo solamente administro. Llegará el tiempo que viene el jefe, el que edificó, el que pagó el precio, y tanto se lleva 2 o 3 en una casa, como pueda que de los 1000 que el otro bautizó y ganó plata, quizás se vayan 300 nada más. Porque a veces a los hombres, lo he comprendido, el mucho dinero, el mucho poder, el mucho bautismo, el muchos templos, la moneda se pierda dentro del templo. Y yo estoy de acuerdo con aquellos que están levantando sus voces, que hoy las iglesias pentecostales que buscan de Dios, o cualquier iglesia que verdaderamente busque con corazón sincero, hemos metido el mundo, luces, danza, lo otro. Cuando en el Pentecostés no había luces, había lengua. Cuando yo era un niño y mi mamá me llevaba a la iglesia, era danza, era unción, y él hablar en lengua. Y no había, que a veces hasta con mechón se iluminaba la iglesia, pero había fuego y poder de Dios. Y en día es luces, danzas, coro, calla. Y están como loritos, no sienten nada. Edificaré mi iglesia para ofrecer sacrificios aceptables, no a un hombre, a Jesucristo. Yo quiero ir terminando con este texto que esta semana
me voló realmente y cambió muchas cosas en mí. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 119. El verso 5, para los que me siguen, y si hay un líder que sigue con Biblia, también vale, porque había gente que escudriñaba lo que Pablo predicaba. Y siempre le oro a Dios que yo no predique por contienda, sino para gloria de Él y para que las cosas Él sea quien las ordene, no yo. Mire lo que dice el Salmo 119:5. Ojalá me fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Qué declaración tan profunda hace el salmista. Quiere decir que el que no tiene ordenados sus caminos, como predicaba en el altar familiar el día miércoles, si no me equivoco, si usted no tiene en orden sus caminos, usted no puede guardar los estatutos de Dios. Esta es una declaración que habla la Biblia. Usted, para hablar de Dios, usted tiene. Y hay gente que se deja manipular. Hay gente que está en la silla por el poder y el dinero que cobran, pero menos dirigirse por su Espíritu Santo. Por eso es que Simón quería comprar y perezca tú y tu dinero. Por eso es que Saúl terminó como terminó. Por eso es que Alejandro Dióstrofes en el Nuevo Testamento, para hablarle del Nuevo Testamento, pues. Por eso es que Judas, si usted no tiene en orden sus caminos, si usted no vive en santidad, usted, sus hijos, su esposa, usted no puede entender ni ordenar el camino de Dios, ni mucho menos ordenárselo a otro. Ojalá me fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Cuando una persona irradia rencor, división, a veces hay es que orar por ella, porque ella es la que está enferma y lleno de problemas. Cuando hay alguien que tiene el corazón de Cristo, al peor pecador lo quiere rescatar, al más necesitado quiere ayudar. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Yo voy a edificar mi iglesia conforme han visto el modelo. Yo he dado ejemplo para el endemoniado, para el pecador. Yo no he tomado señorío de nada. La misericordia, la compasión me acompañó, porque tengo mi corazón y mi alma sana. La mayoría de jueces y gente que anda tirando puñaladas, espadazos y golpes son gente enferma, manipulada, con problemas de pecados escondidos, de dinero, de moral. Son gente que a veces su familia está fracasada, su liderazgo, porque para Dios no le impresionan que tú bautices 3 millones cada hora y que tengas 100,000 billones y 3 trillones en la cuenta de la iglesia. A Dios dice que es el sacerdocio santo que ofrece sacrificios. Ojalá, dice el salmista, porque si no ordeno mis caminos, no puedo guardar sus estatutos. Por eso es que Jesucristo dijo: de una fuente amarga no brota agua dulce. Polanco, por mucho que tú prediques o agarres el evangelio para mercadear o contender, no te puedes añadir una cana, un codo, otra nariz al lado de la otra nariz y tener 3 narices para respirar mejor. Eso lo hago yo, comprende la sabiduría del cielo. Edificaré mi iglesia. No el rubro tal, el líder tal. Hoy en día yo le doy gracias a Dios que por todo lo que he pasado he aprendido mucho y Dios me ha presionado mucho. Y prefiero pelear la buena batalla porque hay una mala, conforme a la dirección y el estatuto de Dios, y tratar de dar sacrificios aceptables. No soy el mejor. Yo estoy como Pablo, cuidado peor, tratando de ver si logro, pero prosigo a la meta, puesto los ojos en Jesucristo. Edificaré mi iglesia. Ante tu nombre se dobla toda rodilla, Jesucristo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Danos sabiduría, discernimiento, ciencia, autoridad, poder. Guárdanos, haznos justicia, verdad.
Oh, permea tu rebaño en esta tierra, que en un momento puedes venir a buscar, sea que estén vivos o muertas tus ovejas. Líbranos de los lobos rapaces, de las herejías. Líbranos del mercadeo. Líbranos, Señor, de enseñorearnos. Manténnos con ese corazón humilde, porque estamos claros que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Pongo esto en tus manos en el nombre de Jesucristo y estoy dentro de esta palabra y te pido que tomes mi vida, mi familia y el lugar donde me congrego. Gracias porque hoy por hoy, como dices tú, tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu, los que son tuyos. Usa esta palabra. Toma un lugar si estás confundido y pídele a Dios dirección. Si no tienes caminos torcidos, tú puedes comprender los estatutos de Dios. Pero si hay algo, confiesa, porque no podrás aplicar los estatutos de Dios. Nadie puede sin tumbar un edificio, quitarle el fundamento y ponerle otro. A Jesucristo sea la gloria. Bendiciones, saludos y sus oraciones para con este servidor.